Y vamos a comenzar ahí. Hoy el Señor me llevó a leer acerca de Pablo. Y se me hace increíble Pablo, uno de los apóstoles muy conocido, ¿verdad? Como antes era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y la transformación que hizo Jesús, la transformación de la gracia fue increíble. Él no conoció a Jesús como los demás apóstoles. Él no caminó 3 años con Jesús, sino que él tuvo un encuentro. Bastó con un encuentro con Jesús. Jesús se manifiesta, se revela a él, y entonces en ese encuentro él vive una transformación. En 3 días, en 40 días se prepara, y bueno, él empieza a compartir de Jesús y la resurrección, porque él ve a Jesús vivo, resucitado. Él lo ve, se manifiesta, y empieza él a ser guiado por el Espíritu Santo. A mí me impacta cómo el Señor transforma su corazón y él empieza a escuchar la voz de Jesús, empieza a ser dirigido por Jesús y a manifestar este poder, esta gracia. Él habló de la reconciliación, de la renovación, nos habló del amor, le fue revelado el amor de Jesús, y en tantas de sus cartas él escribe con tanta convicción y fe acerca de toda la revelación que fue escuchando, que fue recibiendo, y su influencia hasta el día de hoy es poderosa, es una inspiración para todos nosotros, como la carta del amor ágape, la preeminencia del amor, que le fue revelado a él de una manera preciosa y poderosa. Así que vamos a ver en ese giro que da Pablo de 180 grados, de ser una persona perseguidor de la iglesia, ser una persona que mataba, perseguía, causaba daño, y aún veía cuando los estaban golpeando, maltratando. Él participaba de esto. Cuando él estaba ahí, sus ojos veían lo que tenía que hacer, él lo hacía, y era muy obediente en cuanto a las reglas de Roma y los judíos, pero se levantó tremendamente contra la iglesia. Cuando viene ese encuentro con Jesús, cuando vive la experiencia más preciosa y poderosa y ve a Jesús, Pablo empieza a actuar diferente. Se convierte ahora en un defensor del evangelio, y era alguien que tenía una pasión, un fuego en su corazón. Y vamos a ver cómo se movía. Y hoy yo me voy a enfocar en un capítulo, en Hechos 17, y vamos para allá. Si tú traes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia en Hechos 17. Listo. Pablo en Hechos 17, él empieza viajando aquí a una ciudad, a la ciudad de Tesalónica. Y fíjate cómo Pablo acostumbraba a hacer. Él llegaba a una ciudad y se iba a la sinagoga, y dice ahí que como acostumbraba a hacer Pablo, te voy a ir contando Hechos, él iba a la sinagoga, compartía 3 días, 3 sábados seguidos, él estaba compartiendo como era de costumbre. Él no dejaba de compartir al lugar que llegara, así como tú y yo cuando vamos de vacaciones y le compartimos a todo mundo. Así se movía Pablo. Él empezaba con la Biblia, a probarles a los judíos las escrituras, y él empezaba a hablar del Mesías que tenía que morir y resucitar, y les probaba con la escritura, con la Biblia, que Jesús era aquel Mesías. Y dice ahí la escritura que algunos creían, algunos se hacían seguidores de Jesús, algunos judíos creían, algunos griegos también, dice la escritura, amaban y obedecían a Dios. Ellos creían y empezaban a creer en Jesús. Y dice también que hay mujeres importantes, ahí en el del 1 al 7, por ahí lo vas a ver al 9, dice que también mujeres importantes de Tesalónica se convirtieron, de influencia. Pero siempre, como siempre, también había aquellos que causaban alboroto.
que al oír de Jesús, al oír las enseñanzas, los judíos, cuando veían que estaban siguiendo a Jesús y quién era ese rey, bueno, empezaban ellos a causar alboroto. En Tesalónica incluso les pagaron, dice que buscaron unos vagos, alguien que ocioso, que no tiene nada que hacer, y los buscaron a esos que andaban sin rumbo, sin destino, y los usaron para causar alboroto, para que los maltrataran, los persiguieran. Buscaron a Pablo y a Silas, fueron a casa de Jason, y entonces llegaron ahí, no estaban, y los agarraron a ellos, a su familia, los que estaban ahí. Y bueno, luego con la autoridad, con la corrupción, una lana, salieron libres. Y vemos en Hechos cómo siempre cuando hablaban de Jesús, había gente, muchos corazones que tenían sed y hambre, que empezaban a escuchar la palabra, se les revelaba Jesús y seguían a Jesús. Pero también siempre había gente que estaba en contra de Jesús y del evangelio. Después de ahí ven los hermanos que está la cosa dura y dicen: vamos a enviar a Pablo rapidísimo, que él se vaya a la ciudad de Berea, y lo agarran a él y lo envían. Y Pablo dice: bueno, avísenle a mis compañeros, ¿verdad? A Timoteo y a Silas, que voy a estar acá, ¿verdad? Y bueno, primero sale Silas, en Berea sale con él, salen huyendo. Y cuando llega Pablo ahí, ¿qué creen que empieza a hacer? Empieza a hablar de Jesús. Se va a la sinagoga, nada le frenaba a Pablo. Ahí dice que inmediatamente cuando él llega, ahí en esta noche, Pablo y Silas, en el versículo Hechos 17:10, llegaron y entraron en la sinagoga de los judíos. Fueron y continuaron hablando de Jesús. A pesar de la persecución, del alboroto, de los problemas, de lo que estaba sucediendo, ellos continuaban hablando de Jesús, no se desanimaban. Y dice ahí que entonces, cuando ellos empezaron a hablar de Jesús y empezaron a enseñar las enseñanzas de Cristo, otra vez dice la Escritura que muchos creían en Jesús, los judíos creyeron. También muchos griegos, hombres y mujeres de la ciudad importantes, empezaron a creer en Jesús. Pero ¿qué crees? Se enteraron los de Tesalónicos, los que estaban en Tesalónica, los que estaban ahí, los judíos: ay, ya está hablando en otra región, vamos a perseguirlos. Y entonces los persiguieron para causar alboroto. Hechos 17:13. Cuando se enteraron que Pablo estaba por ahí anunciando, también alborotaron a las multitudes. ¿De quién tú eres? ¿De Jesús? ¿De los que revolucionan y trastornan el mundo? ¿Hablan de Jesús a diestra y a siniestra? ¿O de los que causan alboroto y persiguen a Jesús? Nosotros tenemos que estar firmes en el lugar que nos toca estar, como Pablo. Dice ahí que los judíos empezaron a causar alboroto porque anunciaban las buenas nuevas de salvación. Los seguidores de Jesús entonces se dieron cuenta y dijeron: vamos a salvarle el pellejo a Pablo y lo vamos a mandar a otra ciudad. Y ahora sí, a él solito lo toman y lo mandan, sin Silas y sin Timoteo, lo mandan a Atenas. Y en Atenas llega Pablo y ahora sí les dice: mándenme, díganles a ellos que estoy acá. Yo me imagino que salía corriendo del gran alboroto de lo que sucedía, porque era para maltratarlos. En Atenas, Pablo empieza, ¿qué creen que hizo? Empezó a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque dice ahí, y me llamó la atención, vamos al versículo 16, 17, 16, dice: mientras Pablo los esperaba a sus compañeros en Atenas, su espíritu se enardecía, dice esta versión. En otra versión dice: se enrabiaba, se exasperaba, se ponía triste. O sea, había un fuego, un celo, había ahí un ardor, enardecerse, pero es como de: ay, ¿qué está pasando aquí? Porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Ahí lo tenemos el versículo. Entonces ahí dice que, fíjate, su espíritu enardecía.
O sea, había un fuego, así que sentía un celo porque empezó a ver y a darse cuenta, porque alguien con fuego, con pasión por Jesús, no es indiferente ante la necesidad y lo que sucede en el lugar donde está. Y entonces él empieza a tener ese fuego, esa pasión, esa visión de su entorno. No sé, se empieza a dar cuenta, no pasa desapercibido lo que está sucediendo. Él veía en Atenas que la ciudad estaba llena de ídolos, porque Atenas, acuérdate que era como era la ciudad. Estaba yo estudiando y me impactaba porque fíjate que había muchísimos filósofos. Era la ciudad donde era como un centro cultural y religioso, pero ahí, bueno, la filosofía estaba todo lo que daba. Y había muchos griegos que creían en todas las filosofías de, por ejemplo, buscar la felicidad, pero también había otros que buscaban no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, lo correcto en sus fuerzas, ser buenos. Pero también veía que había como que se creían muy buenos, como que ellos eran muy buenos y se creían bárbaros. Entonces ahí vemos que cuando Pablo empieza a ver esto, dice que va a la sinagoga, y ahí dice la escritura que él hablaba, discutía, conversaba con los judíos, no solamente en la sinagoga, sino también se fue a las plazas, porque había un fuego. No esperó a que sus compañeros llegaran, él continuó la obra. Porque el fuego te mueve, porque el fuego te aviva. ¿A cuántos les has hablado de Jesús en esta semana? ¿A cuántos? Ahí el de la tienda, a tu compañero de trabajo. Oye, Jesús te ama. Donde te has encontrado hay necesidad. ¿Has visto o tu visión está cerrada? Es tremendo que muchas veces pasan meses, días y no hablamos de Jesús, no compartimos. Pero Pablo, un hombre transformado por la gracia, un hombre con fuego, con visión, empezó y compartía el evangelio a donde iba, y a pesar de las amenazas, de los maltratos y todo lo que vivía, la obra continuaba y él seguía hablando de Jesús. En la sinagoga encontró a judíos que amaban a Dios y que siguieron a Jesús. Encontró a otros en el mercado, dice que se iba a las plazas en Atenas, se movió a más lugares por lo que estaba sucediendo ahí. Fue al mercado y le hablaba, dice la escritura, a quien encontrara, a quien encontrara. Algunos eran filósofos, algunos griegos, y otros filósofos, cuando lo escucharon hablar, decían: este es un charlatán que está hablando de quién sabe qué dioses, está hablando de un Jesús, está hablando ahí de él les predicaba el evangelio. Ahí está, él les disputaban contra él, ¿verdad? Y él les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Aunque parece locura para muchos, pero es poder y salvación para nosotros. A veces no hablamos de la resurrección, y Pablo hablaba de Jesús, el Mesías, y la resurrección, la vida eterna, la promesa. Jesús resucitó. Y entonces ahí le decían: este está hablando de la diosa de la resurrección, está hablando, no entendían, no les había sido revelado. Y ahí lo llevan a un lugar, al Areópago, donde está una junta, y entonces gente extranjera y filósofos que les gustaba escuchar siempre, dice la escritura, las cosas nuevas, lo que era de novedad, como pasa en Playa. A mí, hijo, se me figuró mucho aquí, porque aquí encontramos muchas filosofías, muchas culturas. La gente busca la buena onda, la gente busca hacer lo bueno, pero sin Jesús en sus fuerzas, y nadie es bueno solo es Dios. Aquí te encontramos donde te dicen: no te tienes que arrepentir de nada. Pero Pablo hablaba del arrepentimiento, Pablo hablaba de la salvación, y aquí vemos que tenían sed y hambre por las cosas nuevas. Y me llama la atención porque ellos querían saber qué era esa nueva enseñanza de la cual Pablo hablaba.
Entonces lo paran ahí en medio, esto viene en el versículo 19, le traen y le dicen: queremos saber de qué estás hablando, queremos esas nuevas enseñanzas. Y a veces está así el hombre quiere lo nuevo, y ven algo nuevo y ahí voy, corriendo. Que llegó alguien, está enseñando algo nuevo, que con los amarres y las cuerdas, ahí voy. Y que en la playa hay algo nuevo que está sucediendo y que están meditando, y echa el caracol y ve y echa tus caracoles y ahí va, como es nuevo ahí voy. Y así ellos siempre buscando la novedad. Entonces ahí se pone de pie Pablo, aprovecha esta oportunidad porque él era un hombre de visión, un hombre de fuego, transformado por la gracia, que aprovechaba la oportunidad de la vida de la oportunidad, y se pone de pie en medio y les dice y les empieza a compartir. ¿Y qué hace? Dice: miren, mi experiencia, lo que yo he observado en la ciudad, he caminado por la ciudad y he notado que son muy religiosos. Fíjate de lo que se dio cuenta Pablo. Porque Pablo, un hombre lleno de gracia, siempre va a ir en contra de la religiosidad. Va a romper con argumentos, estructuras religiosas. Y no va a caer en religiosidad. O me lleno de la gracia o caeré en la religiosidad. Y dice ahí que les dijo: son hombres, observo que son muy religiosos, el versículo 22, el 23, porque pasando y mirando vi sus santuarios y hallé también un altar que dice una inscripción: al Dios no conocido. Y al que ustedes adoran, a ese Dios sin conocerle, es el que yo anuncio. Y entonces, ¿qué estrategia le da Dios? Un hombre lleno de gracia va a tener la estrategia para hablar en todo tiempo, en todo momento, poder sembrar la palabra, y va a usar lo que está el enemigo queriendo usar para distraer o para confundir, para revelar una verdad. Y entonces dice: a ese altar que ustedes no saben y que no conocen es el que yo vengo a anunciar. ¿Y saben cómo es ese Dios? Dios es el creador, dice. Y les empieza a hablar: Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Les empieza a revelar que ese Dios es el creador, el único creador y Señor. No habita en templos hechos por manos humanas. Les empieza a hablar de la expansión de cómo es Dios, que no puede estar escondido en templos, sino que Él es honrado ni es honrado por manos de hombres, como si necesitare de algo, pues Él es el quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Les empieza a dar en su ego, porque ellos pensaban que a través de sus obras podían llegar a ser muy buenos, y que todo lo que hacían en sus fuerzas podía llegar a hacer que ellos fueran una mejor persona. Y entonces les empieza a hablar de la vida, de cómo Dios sostiene todas las cosas, el aire, la vida, que no necesita de la gente, pero que por una sangre, o sea, la sangre de Adán, hizo todo el mundo, que puso límites en las naciones y Él lo colocó en las naciones donde Él quiso. Dios es soberano, Dios es Señor, Dios es omnipotente. Les empieza a hablar cómo es Dios, y Él puede ser hallado, y esto lo hizo para que lo busquen y todos puedan encontrarlo. Y dice ahí la escritura que les dice: y no está lejos, no está lejos. Pero fíjate cómo Pablo usó la filosofía en la cual ellos creían, y menciona a un poeta que dijo en el versículo 28: porque en él vivimos y nosotros nos movemos y somos. O sea, porque Él nos da el poder para vivir, en Él hay movimiento, en Él actuamos y somos lo que somos por Dios. Y esto también lo han dicho sus propios poetas, sus propios filósofos. Entonces Pablo, sabio, con gracia, porque la gracia te enseña a ver las opciones de poder conectar con la gente y no cerrarte a ser alguien que hay mucha idolatría, ya me voy, bye. Sino Él
con sabiduría, con gracia, con estrategia de Dios, empieza a conectar con la gente, empieza a hablarles en su lenguaje, en su idioma. Y ¿sabes qué? Ahí pues ya tenía la atención de todos, porque los filósofos estaban así, yo me imagino, ¿verdad? Viéndolo. Y siendo pues nosotros del linaje de Dios, en el versículo 29 dice: no debemos de pensar que la divinidad es semejante al oro, la plata, la piedra, la escultura de arte o de imaginación de hombres. Y ¡pum! Ahí les habla de la idolatría. No debemos de pensar así. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ha perdonado a los que han hecho todo esto, dice una versión. Pero Dios ahora ordena que todos los habitantes de la tierra se arrepientan y obedezcan solo a Él. Y entonces ahí vemos cómo ya les está hablando, ¿verdad? Del Dios, el único Dios. Les está hablando y está conectando con ellos, diciéndoles: Él no puede ser puesto ahí, o no podemos adorar a ningún ídolo, ¿verdad? No está Dios en las cosas. Dios es más grande. Y les dice: pero Dios te perdona. Pablo, un hombre de gracia, no llevaba condenación, como tú y yo comprenderás. Porque muchas veces llevamos tanta condenación allá afuera que no se convierte en ni una mosca. Somos tan religiosos que condenamos, somos legalistas, y eso lastima el corazón de las personas y los aleja en vez de acercarlos. Y vemos que él llevaba siempre el mensaje fuerte, sí, pero también el mensaje de la reconciliación, de decir: el Señor nos ha perdonado, pero Él manda y ordena que todos los hombres se arrepientan. Sí habla del arrepentimiento. ¿Por qué? Y empieza a decir, ¡pum! Ahí viene su mensaje final, porque él no puede dejar de hablar de Jesús. Y dice el versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está hablando ¿de quién? De Jesús. Y está hablando de la resurrección. Y entonces ahí es donde se enfría, ¿verdad? Ahí el cliente. Porque ¿qué creen? Ahí cuando oyeron de la resurrección, ¿qué? Dice que unos empezaron a burlar y otros empezaron a decir: ay, mejor hablamos luego, luego hablamos otro día. Pero la palabra no regresa vacía. Ahí en Atenas se convierten personas de influencia, Damaris y Dionisio, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Dionisio y Damaris se convierten, que eran los encargados del lugar, y de ese lugar ellos escuchan el mensaje, ellos conectan con Pablo y se convierten. Así que no te preocupes, tú no dejes de hablar de Jesús y de la resurrección, porque habrá alguien ahí, habrá oídos preparados, corazones preparados para que te escuchen y para que reciban la salvación y sigan a Jesús. Siempre vamos a encontrar envidiosos, vagos, alborotadores y gente que quiera perseguirnos. Siempre vamos a encontrar gente conflictiva. Siempre vamos a encontrar gente burlona, el bullying, gente que se burla de tu fe. Siempre va a haber gente que idolatra, que adoran lo que no conocen, gente con filosofías huecas y vanas, gente religiosa e incrédula, gente que te va a dar el cortón, no te desanimes. Gente que te va a decir: ay, pareces un loco, ay, no, todo iba muy bien. Ya cuando me dices que resucitó, ¿cómo? No, ya me caigo. ¿Cómo crees que resucitó? Aquí está el yin y el yang, aquí está el bien y el mal. Aquí pagas lo bueno y lo malo. ¿Cuál vida eterna y la resurrección? Y no creen lo sobrenatural, pero sí creen en la brujería sobrenatural. Sí se dejan fascinar y encantar por la hechicería y le dan poder a lo malo, en vez de darle el poder, creer en el poder de Dios. Y confían más en lo que puede hacer el hombre que en Dios, que sustentó a su pueblo en
en el desierto, que hizo llover maná del cielo, que abrió el mar, que hay historia que respalda esto. Y la gente siempre te vas a encontrar con gente que quiere escuchar lo novedoso, pero el corazón no siempre estará preparado para recibir la revelación de Jesús. ¿Sabes qué? Hablar de Jesús nos toca a ti y a mí. Mostrar a Jesús nos toca a ti y a mí. Y no podemos callar, porque a pesar de que siempre habrá eso, también siempre habrá gente que tiene un corazón para Jesús. Siempre habrá alguien que va a escuchar, que va a ser revelado y que va a ser transformado por la revelación y el poder de la gracia. Y tú y yo tenemos ese compromiso de anunciar y de llevar las buenas noticias, de hablar de Jesús, aunque quieran en el mundo quitar el nombre, que es nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará: Jesucristo nuestro Señor, el único camino, la verdad y la vida. Jesús el libertador. Él es la resurrección y la vida, el pan de vida, la fuente de vida, la roca inconmovible. Jesús, la puerta por la cual entramos. Él es el antes y el después, el principio y el final, alfa y omega. Jesucristo es el amén. Jesucristo es mi plenitud, y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Cómo no voy a hablar de aquel que me sustenta por dentro, por fuera, que me hace moverme y respirar, que es aliento y que es vida y vida en abundancia? ¿Cómo no voy a testificar de aquel que levanta a los muertos y que sé que tengo esperanza, que solamente dormiremos, que mi familia y yo nos encontraremos, ¿verdad?, allá en las nubes? ¿Cómo no voy a hablar de Jesús si Él es paz, Él es gozo, Él es justicia, Él es la vid, el que sacia, el que llena, el que quita la amargura? ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús, el Maestro, el que transformó la historia en un antes y en un después? La sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la esperanza eterna, el Rey de Reyes, la luz del mundo, el que viene a alumbrar este mundo en medio de las tinieblas. ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús si Él es el sanador, el libertador, el que redime, el que dio su sangre por ti para vida eterna, el que perdonó mis faltas, mis fallas, el que miró a lo vil, a lo necio y a lo menospreciado y entregó su vida por amor? Aquel que es la oportunidad es Jesús. No podemos negar su nombre, porque entonces el Padre nos negará. No podemos negar a Jesús. Tenemos que hablar más de Jesús. Tenemos que expresar más a Jesús. Pero solamente cuando encuentro la gracia. Juan 1:16 dice que porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pero hoy te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Pablo, cuando tuvo un encuentro en Hechos 26, vamos para allá, Hechos 26:9, él empieza a contar su transformación. Y en esa transformación dice, les voy a ir leyendo cortito, dice, tú lo puedes leer luego. Dice antes yo pensaba que debía de hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús. Eso sigue pasando, hay gente que quiere destruir a los que creen en Jesús. Eso hice. Confiesa su testimonio, su verdad, su autenticidad, sincero. Yo era así, yo era vanidosa, yo era una persona a lo mejor enojona, yo era una persona egoísta, yo era una persona que a lo mejor desesperada, era una persona que vivía siempre haciendo lo malo. Yo le daba vuelo a la hilacha. Yo era como Juan Camané. Y entonces él dice, hice eso, los castigué para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los castigué porque los odiaba. Confiesa que en su corazón había odio. Confiesa a la gente lo que había en él. Ese es el testimonio más poderoso que tienes. Lo que tú eras, tú antes. Qué
dijo la osa. Porque no puedo decir éramos bien feitos. Alcen la mano los feitos, no, los que eran feitos. Y entonces los perseguí a otras ciudades, pero dice, cuando yo iba para Damasco, con permiso y autorización de los sacerdotes principales, los religiosos que me mandaban a perseguir a la iglesia, dice ahí la escritura, cuando iba en camino a las 12 del mediodía, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Vi una luz muy fuerte que brilló. Imagínate cómo estuvo esa luz a las 12 del día, que hay luz, pero una luz más fuerte que la luz del mediodía. Si la luz del mediodía nos relampaguea, imagínate esa luz. Dice, fue tan fuerte que todos caímos al suelo con los que iba Pablo. Luego, dice Pablo, oí una voz que venía del cielo y me dijo en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Se lo dijo de otra manera, pero así está bien esta versión, me gustó. Imagínate ese momento, escuchó la voz y él contestó y respondí, ¿quién eres, Señor? Él me contestó, yo soy Jesús. Es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate porque me he aparecido ante ti. 1, para nombrarte mi servidor. 2, para que des testimonio de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar, de lo que te voy a revelar. Por eso me aparecí a ti, para mostrarte, para revelarte, para que anuncies de mí y lo que sabrás después. Te enviaré a hablar a los judíos y a los que no son judíos, y no dejaré que ninguno te haga daño. Quiero que hables, iglesia, quiero que hables con ellos, que se den cuenta de todo lo malo que hacen para que comiencen a obedecer a Dios. Dios va a usar lo bueno tuyo, pero también va a usar el área que transformó, porque Pablo era muy obediente, pero ahora iba a ser obediente para la luz, para Dios. Y en el área donde él estaba, Dios trabajando en su debilidad, era el área donde más Dios lo iba a usar, porque le dijo, pero tú, ellos caminan como ciegos, pero tú, Pablo, ¿verdad? Tú les vas a abrir los ojos del entendimiento. ¿Qué pasó con Saulo? Perdón, era apenas Saulo. Saulo aquí, cuando él ve esa luz, se queda ciego por 3 días, ¿se acuerdan? Y Dios tiene que mandar a un siervo a que ore por él para que él vea. Y después aquí le está diciendo, tú vas a abrirle los ojos a los que están ciegos, para que dejen de obedecer a Satanás y pasen de las tinieblas a la luz, del imperio de Satanás a Dios. Y fue lo que Dios hizo con Pablo. Esa es la gracia, que lo que Dios ha hecho conmigo es gracia, que lo bueno y lo malo es gracia. Lo que Él me ha dado, talentos, dones, recursos, habilidades, no es porque yo bien acá, no, por gracia soy lo que soy una persona obediente porque Dios me creó así, porque soy disciplinado, obediente, es por gracia. Y Dios me ha hecho con talentos, dones, me he disciplinado. Pablo aprendió a obedecer, pero todo lo que él era, un excelente soldado romano, conocedor de la ley, del pe a pa, de las leyes judías, él, todo eso que tenía, ese conocimiento, esa fuerza, esa habilidad para perseguir, para hacer su trabajo y su trabajo bien, es la gracia. Pero esa gracia, cuando te encuentra Dios, esa gracia la activa para su gloria, para la bendición de salvación. Amén. Y sabes qué, lo malo de ti, lo que Dios quiere sanar, lo que Dios quiere confrontar en tu vida, de lo que Dios te está sacando, es ahora la gracia que Dios va a usar para revelar a otros, para sanar, para ayudar, y que ahora tú te conviertas en ese instrumento como Pablo. De este modo, le dijo a Pablo, por medio de la fe en mí van a alcanzar el perdón de pecados.
Le está diciendo ahí la verdad: por medio de que tú tengas fe en mí, vas a alcanzar el perdón de tus pecados y la herencia para aquellos que les corresponde, que los he consagrado para mí. Y Pablo aquí está compartiendo su experiencia y termina diciendo en Hechos 26, 22: pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, ricos o pobres, pues Dios me ayuda, Dios me da fuerzas para seguir adelante. Iglesia, yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo? Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuál es la gracia que hoy has recibido? Tú eres portador de la gracia. ¿Cómo se te ha revelado a ti Jesús? Porque la revelación que tuvo Pablo como su Señor, como el perdonador, como el todopoderoso, como el que transforma, como el dueño de todas las cosas, como la revelación que él tuvo de su voz, del corazón. ¿Cómo te ha revelado Jesús su amor? El mundo necesita escuchar el evangelio de la gracia, pero la gracia ya fue dada a ti. Jesús ha hecho en ti algo. Hay una gracia que te sacó del problema donde estabas. Hay una gracia que te liberó de las drogas, del alcohol, de la prostitución. Hay una gracia que te encontró cuando tú te encontrabas perdido. Hay una gracia que te cambió y te transformó, que restauró a tu familia, a tus hijos. Hay una gracia que a lo mejor te frenó como a Pablo y te hizo caer del caballo para no seguir haciendo lo malo y participar de las obras de las tinieblas. Hay una gracia que te llevó y se presentó a tu vida para recuperar tu estima, tu honra, tu honor. Hay una gracia que recibiste, un favor inmerecido, porque eso es gracia, es un regalo que se te reveló, en donde Él a lo mejor te habló, te ayudó. Hay algo que Dios hizo. Hay una gracia que te entregó tu casa, tus hijos, tu familia. Hay una gracia que te guardó, que te rescató, que te cambió. ¿Qué hizo contigo Jesús? ¿Cómo se presentó Jesús a tu vida? Porque la revelación de Jesús, de esa gracia, puede transformar tu vida, mi vida y la vida de todos los demás. Muchos vivirán ese encuentro con Jesús a través de ti. Tú eres la gracia de Jesús. Y así como Pablo se pudo presentar a muchos y la gracia alcanzó a Damaris, a Dionisio, a algunos seguidores, a griegos que amaban en las plazas y esto, Dios quiere usarte a ti. Algunos buscaron tener un encuentro con la gracia. Zaqueo se subió a un árbol. Bartimeo rogó y clamó a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, y fue presentado. Jairo buscó. La mujer del flujo de sangre se metió entre la multitud, extendió su brazo para tocar a Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad, llamad y se os abrirá. Pero tenemos que darnos cuenta que necesitamos a Jesús, que necesitamos más gracia, que necesito tomar gracia sobre gracia. Nos hemos conformado con la gracia que ya tienes, pero hay una gracia mayor, hay una gloria mayor. Dios quiere usar lo que ha hecho en tu vida. Dios quiere que tú conectes con todo y que des de gracia lo que de gracia has recibido. Por eso dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Cuando manda 70, sopla sobre ellos. El Espíritu Santo está ahí para que ustedes sanen, para que ustedes vayan, limpien a los que están enfermos, expulsen a los demonios. Los que ustedes estén ahí recibiendo lo que ustedes han recibido por gracia, es tiempo de que ustedes lo den gratis y de gracia. Es importante darnos a otros, dar
nuestro testimonio. Así era, amigo, compañero, hermano, darte cuenta de lo mucho que Dios te ha perdonado. El que dice, no, yo he sido muy bueno, como que, así como filósofo, ¿no? Yo pues vivo, me muevo, camino en Dios. Yo estoy muy bien, yo he sido muy bueno. Date cuenta. A mí no me ha pasado nada así feo, no, yo he tenido una vida muy linda, me dicen. Yo, de nada tienes que arrepentirte. ¿No has mentido? ¿No has robado? ¿No has matado con tus palabras? ¿No has odiado? ¿No has tenido envidia en tu corazón? Porque cuando tú te arrepientes y te das cuenta de tu condición, el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero como tú dices, no, pues yo estoy muy bien, ¿no? A mí no tiene mucho que perdonarme Dios, yo he sido muy bueno. Bueno solo es Dios. El que poco se le perdona, poco ama. Pero que se da cuenta que su condición era tan vil, tan pobre, ciego, como dice Apocalipsis. ¿No te has dado cuenta de tu condición? Es cuando necesito. He sido una persona fría, he sido una persona que ha deshonrado a lo mejor a sus padres, he sido a lo mejor una persona orgullosa, soberbia, he sido a lo mejor rencoroso. Me tengo que dar cuenta de mi condición y entonces, Señor, necesito tu gracia, porque es tu gracia la que me debe de bastar. Porque cuando yo encuentro a Jesús, encuentro la gracia para que su poder se perfeccione en mis debilidades. Y cuando reconozco que soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Y cuando reconozco mi debilidad, veré el poder de Dios y la gracia de Dios obrando. Y ahora entiendo por qué Pablo pudo entender: bástate mi gracia. Y Dios me dijo, dice él, bástate mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero hoy que tú reconozcas que hoy es la oportunidad de reconocer, de pedirle perdón, de darle gracias, de saber que es su regalo inmerecido el que me alcanzó, se presentó, me transformó. Hoy me presento y yo te aseguro que Jesús estará usándote conforme a la gracia que tú has permitido y has aprendido a recibir.